Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 5. Estudio de la mansión del daimyo. Arashi escuchó el informe del mensajero, y su expresión se congeló por un instante. Su mano, que sostenía la taza de té, se detuvo en el aire. Gen, que estaba de pie, notó de inmediato el repentino silencio en el ambiente. Arashi parpadeó, su mente divagó por un instante antes de conectar esos dos asuntos sin relación aparente. Entonces, sintió una sensación de absurdo. Una indescriptible sensación de absurdo casi le hizo escupir el té. ¿Quieres decir? El tono de Arashi se tornó un poco extraño, que esa gente de Konoha, incluyendo a su cuarto Hokage, pensaba que mi presión anterior sobre los Hyuga era para que su clan me entregara a una mujer. El mensajero bajó la cabeza, sin atreverse a responder, pero el silencio mismo fue una respuesta. Arashi se quedó completamente sin palabras y se llevó la mano a las sienes para frotarse. Recordaba con mucha claridad que el edicto para la selección de concubinas se había emitido para toda la Tierra del Fuego. El verdadero propósito era aprovechar la oportunidad para presionar y poner a prueba a la antigua nobleza, para ver quién era leal y quién tenía motivos ocultos, y para llevar a cabo una reorganización del poder. En cuanto a Konoha, lo que había preparado para Konoha, desde el principio, eran solo dos opciones. Uno de ellos se refería al futuro, el programa de cultivo de genios. El otro tema se refería al presente, a los 12 ninjas guardianes. Estas dos opciones fueron sus medios para someter a Konoha. Selección de concubinas. Aquello fue, en el mejor de los casos, un reality show político, destinado al público general. ¿Cuándo había considerado siquiera este asunto menor como un criterio para poner a prueba la lealtad de Konoha? ¿Acaso necesitaba recurrir a un método tan vil para codiciar un par de Byakugan? Ridículo. Ahora parecía que la actitud excesivamente entusiasta del clan Uchiha era probablemente el origen de este enorme malentendido. Ellos se movieron, los Hyuga se movieron, otros clanes los siguieron y, como resultado, toda Konoha se vio sumida en una atmósfera extraña donde el daimyo quería arrebatar las bellezas del mundo ninja. Al pensar en esto, Arashi no pudo evitar soltar una carcajada. Jaja. La risa no fue fuerte, pero hizo que Gen y el mensajero sintieran un cosquilleo en el cuero cabelludo. Parece que los sobreestimé. Arashi murmuró para sí mismo, con un tono teñido de una autocrítica impotente. Pensaba que tenían carácter, pero no esperaba que su mentalidad siguiera en la fase primitiva de secuestrar personas y territorios. Los ninjas eran ninjas, al fin y al cabo. Su visión del mundo estaba firmemente condicionada por los límites del linaje, el ninjutsu y el legado del clan. De hecho, les resultaba un poco difícil comprender los juegos políticos de alto nivel. En el futuro, al emitir edictos, la redacción deberá ser rigurosa, cada palabra deberá desglosarse y explicarse con claridad, y no deberá haber frases que puedan causar malentendidos. Arashi reflexionó sobre sí mismo. Aunque este malentendido fue inofensivo, e incluso pudo ver un buen espectáculo, así que ralentizó el progreso del plan. No le gustaba esa sensación de ineficiencia. No importa. Agitó la mano, recuperando su porte regio. Vuelve y dile a Minato que transmita mis palabras exactas a los Hyuga, palabra por palabra. Dígales que dejen de darle vueltas a cosas inútiles. No me interesa presenciar su drama trágico. Solo quiero ver resultados. Sí, Daimyo-sama. El mensajero hizo una reverencia y se retiró como si hubiera recibido un gran perdón. Arashi cogió su taza de té y dio un ligero sorbo, con la mirada profunda. Un montón de tontos. Residencia del clan Hyuga. El ambiente era opresivo. Yashi se arrodilló en el asiento principal, con los ojos inyectados en sangre. Varios ancianos de la familia principal estaban sentados a ambos lados, todos con expresiones solemnes. Cuando Minato entró en la habitación, todos los que estaban dentro lo miraron. Hokage-sama. La voz de Yashi tenía el tono resuelto de alguien que se había dado por vencido. Si aún sigues aquí, por favor, vete. Pensó que ese era el ultimátum final enviado por la mansión Daimyo. Sin embargo, Minato simplemente lo miró en silencio, con una expresión compleja que reflejaba tanto compasión como vergüenza. Y así, dijo Minato, no estoy aquí para la selección de concubinas. El tono de Yashi seguía siendo rígido. Entonces, cuarto Hokage, ¿qué hace usted aquí? Minato ignoró la audaz declaración de Yashi y expuso la intención original del daimyo. Finalmente añadió. Si la mansión del daimyo no recibe su respuesta en un plazo de 3 días, funcionarios del Ministerio de Finanzas y del Ministerio del Interior realizarán la visita personalmente. Mientras pronunciaba sus palabras, la sala quedó en silencio. Todos quedaron atónitos. Habían previsto un sinfín de posibilidades.
coacción, persuasión o incluso un cerco militar directo. Pero nunca se habían esperado un mensaje así. Ya se abrió ligeramente la boca y, subconscientemente, preguntó: ¿solo esto? ¿Y qué hay de la selección de concubinas?, preguntó un anciano, sin poder evitar insistir. ¿Okage-sama ya no quiere el Byakugan de nuestro clan? Esta pregunta hizo que la expresión de Minato se volviera extraña de inmediato. Observó a los Hyuga, que estaban en estado de máxima alerta, y finalmente dejó escapar un largo suspiro. Creo que todos nos equivocamos. Minato dijo con cierta impotencia. Desde el principio hasta el final, Daimyo-sama nunca vinculó la selección de concubinas con su clan Hyuga. A él no le importa si envías a alguien o no, y desde luego no le importa tu Byakugan. Ese edicto debía ser visto por todo el país. Que Konoha participe o no, simplemente no le importa. Oh. Los Hyuga presentes sintieron un zumbido en sus cabezas, sin palabras y ahogados. El rostro de Yashi, tenso por la determinación, se congeló al instante. ¿Qué? Dijo. ¿No le importa el Byakugan? ¿No es importante? Entonces, su lucha, en la que habían puesto en juego la vida de todo su clan, su límite de linaje, que querían proteger a toda costa, la crisis de aniquilación del clan que los mantenía despiertos por la noche, dijo que todo era un malentendido. La cabeza de Yashi zumbaba y el mundo daba vueltas. Inmediatamente después, lo que surgió en su corazón no fue humillación, sino una explosión de éxtasis. La espada que pendía sobre la cabeza del Hyuga simplemente desapareció. No, esa espada nunca existió de principio a fin. Durante todo este tiempo, se habían estado asustando a sí mismos. El alivio fue tan intenso que los músculos tensos de Yashi se relajaron al instante y un sudor frío empapó su ropa. Pero lo que siguió fue un miedo y una vergüenza interminables. Por un estúpido malentendido, casi había acabado personalmente con todo el clan Hyuga. La orgullosa perspicacia de Hyuga, esa cautela arraigada en sus huesos, se había convertido ahora en una broma. El daimyo ni siquiera había codiciado su Byakugan. Y por ello, casi lo habían sacrificado todo. Solo de pensar en cómo su error de cálculo casi los había llevado a un callejón sin salida, a Yashi le flaquearon las rodillas. Su rostro, habitualmente digno, ahora estaba pálido y avergonzado. Finalmente lo entendió. El programa de cultivo de genios, los 12 ninjas guardianes, esto era lo que el daimyo realmente quería. No quería una mujer, ni un par de ojos. Quería la lealtad incondicional de los Hyuga. Esa tarde, Yashi envió 2 listas a la oficina del Hokage. Una de ellas era la solicitud para el programa de cultivo de genios del clan Hyuga, en la que figuraban de forma destacada los nombres de casi toda la generación más joven de Hyuga. Si ya tenía hijos, y si los hijos de su hermano eran mayores, también habría querido incluirlos. La otra era la lista de candidatos para los 12 ninjas guardianes, en la que ya se había escrito el nombre de su hermano, Hyuga Isashi. El clan Hyuga, con el gesto más significativo, ofreció su lealtad. La noticia de la retirada de los Hyuga se extendió como la pólvora por toda Konoha. Los Uchiha fueron los primeros en quedar desconcertados. En lo más profundo de los terrenos del clan, Mikoto acababa de terminar una rigurosa sesión de entrenamiento en etiqueta y estaba informando de sus progresos a su esposo, el jefe del clan. Cuando escuchó las noticias que él le trajo, se quedó en blanco por un momento. Entonces, Daimyo-sama nunca tuvo la intención de forzar a los Hyuga desde el principio. Sí, fuimos nosotros, lo malinterpretamos. La expresión de Fugaku quedó aturdida por un instante, pero se recuperó rápidamente. Pero no importa. Sus ojos volvieron a mostrarse resueltos, llenos de una ambición manifiesta. Aunque se trate de un malentendido, nuestra decisión no cambiará. Que a daimyo le importe o no, no es importante. Antes no teníamos otra opción, solo podíamos seguir a Konoha. Ahora debemos aprovechar esta oportunidad para que el daimyo vea nuestra lealtad y nuestro valor. Mientras aprovechemos esta oportunidad, nuestro clan Uchiha alcanzará grandes alturas. Miró a Mikoto, y su tono no dejaba lugar a réplica. Continúen con el entrenamiento. Ya que esos idiotas de Hyuga se echaron atrás, nosotros, los Uchiha, debemos hacerlo a la perfección. Por los Uchiha. Mikoto siempre había sentido cierta preocupación por una apuesta tan arriesgada. Pero la determinación de su esposo la hizo reprimir su ansiedad, y asintió solemnemente. De acuerdo. Por los Uchiha. Para ellos, los giros y vueltas del proceso carecían de sentido. Siempre y cuando el linaje Uchiha pudiera integrarse verdaderamente en el núcleo de poder del País del Fuego. Aunque se tratara simplemente de halagos interesados, lo llevarían hasta las últimas consecuencias.
En comparación con la actitud de los Uchiha de sacar el mejor partido de una mala situación, el ambiente dentro de los terrenos del clan Inoshika CH era mucho más denso. Dentro de la casa, Shikaku miraba fijamente el informe de inteligencia que tenía en la mano, completamente atónito. Inoichi y Chosa estaban sentados frente a él, con expresiones igualmente dramáticas. Tras un largo rato, Shikaku finalmente exhaló un profundo suspiro y todo su cuerpo se desplomó. Parecía abatido, su rostro reflejaba autodesprecio. Estábamos todos equivocados. Terriblemente equivocado. Como estratega reconocido de Konoha, Shikaku estaba acostumbrado a calcularlo todo, acostumbrado a intercambiar el mayor beneficio por el menor coste. Pero esta vez, su orgullo le jugó una mala pasada. He estado analizando los motivos del daimyo, pensando que estaba utilizando tácticas tanto sutiles como agresivas para codiciar nuestros límites de linaje y crear división dentro de Konoha. Soltó una risa amarga, presionándose la frente palpitante. Ahora parece que nuestra perspectiva era demasiado limitada. Inoichi tragó saliva con dificultad y habló con voz entrecortada. ¿Quieres decir que al daimyo ni siquiera le importaba nuestro linaje? No es que no le importara. Shikaku negó con la cabeza. Más bien, desde el principio, el daimyo nunca lo quiso. Estábamos considerando las ganancias y las pérdidas de una aldea y un clan, cómo proteger nuestras propias técnicas secretas y nuestro legado. Pero el daimyo estaba considerando todo el país del fuego, cómo controlar Konoha. La elección de la concubina fue solo una piedra que lanzó para tantear el terreno. Nuestra espera y observación fue simplemente una estrategia inteligente para nuestro propio bien. Al escuchar el análisis de Shikaku, Chosa rompió a sudar frío y dijo con temor persistente. Afortunadamente, los Hyuga recibieron este golpe por nosotros. Si el ultimátum del daimyo hubiera sido enviado a nuestros 3 clanes, las consecuencias habrían sido inimaginables. La alianza Inoshika CH era fuerte, pero ante las rápidas y decisivas acciones de la mansión daimyo, ¿cuántos días más podrían haber durado que los Hyuga? No podemos esperar más. Shikaku golpeó la mesa con fuerza y se puso de pie bruscamente. Tomó una decisión crucial. Inoichi, Chosa, regresen y seleccionen a la gente inmediatamente. El programa de cultivo de genios, los 12 ninjas guardianes, debemos participar en ambos. Debemos seleccionar a los jóvenes y miembros del clan más destacados. Inmediatamente. Ahora mismo. Hizo hincapié en sus palabras, con una expresión sumamente seria. No podemos convertirnos bajo ningún concepto en el próximo clan señalado por el daimyo. Esta vez, no solo debemos participar, sino que debemos hacerlo de forma brillante. En este día, no solo el Inoshika CH. Todos los clanes de Konoha que aún estaban observando comenzaron a moverse frenéticamente. Edificio Okage, oficina de asesores. El ambiente era igualmente denso. Hiruzen dio una calada silenciosa a su pipa, el humo se elevó y ocultó su rostro envejecido. Koharu y Omura estaban sentadas frente a él, ambas con expresiones de emoción y melancolía. Todos somos viejos. Finalmente, Omura rompió el silencio con voz desolada. Nuestra mentalidad sigue anclada en la época en que se fundó la aldea. Siempre hemos creído que el límite de linaje es el fundamento más importante de un clan. Para protegerlo, no nos detendríamos ante nada. Koharu se ajustó las gafas, con la mirada compleja tras los cristales. Sí, siempre pensamos que este nuevo daimyo anhelaba la belleza y el poder. No esperábamos que lo que él quisiera fuera lealtad. Eso es todo. Y nosotros somos ciudadanos de la Tierra del Fuego. Ser leales es lo justo y apropiado. Hiruzen exhaló un anillo de humo y dijo lentamente. Dance dijo antes de morir que este daimyo era más malvado que los Uchiha, ahora parece que Dance comprendió algunas cosas, pero no del todo. Él no es malvado. Él es un monarca. Un verdadero monarca que ve a todo el país como su tablero de ajedrez. Y nosotros, los ninjas, nuestra orgullosa aldea y nuestros clanes, no somos más que peones en su tablero de ajedrez. Observó los rostros tallados de los sucesivos Hokage fuera de la ventana, con la mirada perdida. Con un daimyo así, la era del Hokage, realmente se acabó. Mientras que los principales clanes de Konoha se volcaron con un entusiasmo sin precedentes en los 2 programas lanzados por la mansión daimyo, un rincón de la aldea permaneció sin vida. Los terrenos del clan Shimura. No había la actividad bulliciosa que se veía en los terrenos de los Uchiha, ni la solemne dignidad de la rama principal de los Hyuga. Solo desolación y decadencia. Las malas hierbas del patio estaban sin cortar, y las puertas y ventanas de muchas casas parecían viejas.
Todos los miembros del clan que caminaban por los terrenos lucían una expresión sombría y temerosa. La muerte de Dance fue a la vez un alivio y una tragedia para todo el clan Shimura. Mientras estuvo vivo, fue la raíz de Konoha, una espada en la oscuridad que empuñaba un poder inmenso. Sin embargo, fue extremadamente duro con su propio clan. Trataba a los Shimura como su fuente privada de soldados y tesoros, reclutando constantemente a los ninjas jóvenes más destacados para enviarlos a la raíz. Incluso destinaba continuamente las ganancias de las industrias del clan a Roth. Durante décadas, los clanes Sarutobi, Utatane y Mitokado prosperaron gracias a su estrecha relación con el Hokage. Solo la Shimura, lejos de crecer, se fue marchitando gradualmente. Ahora, Dance había sido ejecutado por traición y su cadáver era exhibido en la ciudad. En Konoha, el apellido Shimura se había convertido en sinónimo de criminal. Dentro del salón del consejo, 3 ancianos de cabello blanco estaban sentados uno frente al otro, con el rostro lleno de tristeza. Eran los únicos ancianos que quedaban de la familia Shimura. ¿Afuera, cómo es?, preguntó Shimura Ken, el anciano principal. Todos los clanes se han vuelto locos, respondió otro anciano con amargura. El programa de cultivo de genios, los 12 ninjas guardianes. He oído que los Uchiha y los Hyuga han presentado listas de sus discípulos más importantes. Incluso los Inoshika CH hicieron que sus 3 jefes de clan lideraran personalmente la selección, por temor a quedarse atrás aunque fuera un pequeño paso. El silencio volvió a reinar en la sala del consejo. Para otros clanes, fue una celebración. Para su clan, era el fin del mundo. ¿Acaso, todavía tenemos alguna posibilidad?, preguntó un miembro más joven del clan, con la voz llena de reticencia. Nadie pudo responder a esa pregunta. Dance había cometido el grave crimen de regicidio y rebelión. El hecho de que el daimyo no hubiera ejecutado a todo el clan Shimura ya era un acto de misericordia. ¿Sigues queriendo una oportunidad? Era simplemente una ilusión. ¿Cómo lo sabremos si no lo intentamos? Tras un largo instante, el anciano Shimura Ken se puso de pie lentamente, con una expresión resuelta en su rostro envejecido. El crimen que cometió Dance fue solo suyo. Nuestros Shimura han sido leales a la Tierra del Fuego durante generaciones. Esto nunca ha cambiado. No podemos quedarnos sentados aquí esperando la muerte. Observó a todos, y su mirada se volvió penetrante. Prepara un pequeño obsequio. Quiero ver al cuarto Hokage-sama. Oficina del Hokage. Minato miró a Shimura Ken, que estaba frente a él, y luego a la lista que le presentó, con el ceño ligeramente fruncido. En la lista figuraban los nombres de todos los jóvenes shinobi elegibles de Shimura, 27 en total. Junto a cada nombre, 4 caracteres estaban marcados con tinta vermellón. A su disposición. Anciano Ken, ¿qué significa esto? La voz de Minato no delataba ninguna emoción. La postura de Shimura Ken era muy humilde. Hokage-sama, Dance, sus pecados son monstruosos. Ha traído una vergüenza imborrable a nuestro clan. Pero la lealtad del resto de los Shimura a la Tierra del Fuego y a Daimyo-sama nunca ha flaqueado. Nosotros, los Shimura, también deseamos servir a Daimyo-sama. De repente, levantó la vista y sus viejos ojos nublados se volvieron nítidos de pronto. ¿Aún existe alguna posibilidad de que los descendientes de un criminal sirvan al país? Le rogamos al Hokage-sama que nos muestre un camino claro. Minato guardó silencio. Miró al anciano, con la mente a 1000 por hora. El daimyo no había emitido ninguna orden dirigida específicamente contra los Shimura. Pero este silencio era como una espada que podía caer en cualquier momento, haciendo que toda la comunidad de Shimura viviera en un estado de temor constante. Ahora, ya no podían soportarlo más. Minato se inclinaba a estar de acuerdo, pues no era ciego. Todos en Konoha sabían qué tipo de vida llevaban los Shimura cuando Dance estaba vivo. Sin embargo, no pudo tomar una decisión al respecto. Informaré verazmente de sus intenciones a Daimyo-sama. En cuanto a si Daimyo-sama está dispuesto a darle una oportunidad, no puedo garantizarlo. Gracias, Hokage-sama. Gracias, Hokage-sama. Incluso una respuesta vaga le dio esperanza a Shimura Ken. Hizo una reverencia respetuosa, realizó un profundo saludo y luego se retiró temblando. Al ver la espalda encorvada de Shimura Ken, Minato tomó la pesada lista con un suspiro. Hubo un tiempo en que los Shimura también fueron un clan prominente en Konoha. ¿Cuándo habían sido tan humildes? Organizó esta solicitud, junto con las listas de otros clanes, y envió a alguien para que las entregara en la capital del fuego a la mayor velocidad posible. El destino de Shimura sería decidido por ese monarca con una sola palabra. Mientras tanto, muy lejos, en la capital del fuego, se estaban llevando a cabo negociaciones. Mansión del daimyo, salón auxiliar para asuntos políticos. El salón estaba cálido como la primavera.
Pero el ambiente era tenso. El ministro de Finanzas, Tanaka Shigeru, lucía una leve sonrisa. Frente a él se encontraban los representantes negociadores de Iwa Izuna. El enviado de Iwa era un hombre de mediana edad, de complexión robusta, pero su rostro parecía demacrado. Evidentemente, estos 7 días de negociaciones habían consumido gran parte de su energía. Señaló el borrador del acuerdo comercial, que había sido revisado más de 20 veces, y dijo con voz ronca: Señor Tanaka, hemos sentido la sinceridad de la Tierra del Fuego. Estamos muy agradecidos de que la Tierra del Fuego esté dispuesta a abrir las exportaciones de azúcar blanca, seda y sal marina refinada. Sin embargo, cambió de tono y señaló una de las cláusulas del borrador, en relación con el establecimiento de una estación de tránsito comercial en la frontera de los 3 países, cuya construcción está liderada por la Tierra del Fuego, con financiación conjunta de Iwa Izuna. Este punto, no lo podemos aceptar. A su lado, el enviado de Suna también asintió con la cabeza, con los ojos entrecerrados, brillando con la singular vigilancia y astucia de la gente del desierto. Exactamente. El comercio debería ser libre, con los mercaderes transportando mercancías y viajando entre sus respectivas ciudades. ¿Por qué es necesario establecer un puesto comercial fijo? Esto suena menos a intercambio. Suena más bien a construir una fortaleza militar para la Tierra del Fuego en la frontera. Esta acusación fue tan afilada como una cuchilla. La sonrisa de Tanaka permaneció inalterable. En cambio, un joven que estaba a su lado se puso de pie. El joven apenas tenía 20 y tantos años, tenía un rostro apuesto y su flamante uniforme oficial hacía que su postura pareciera erguida. Frente a los enviados de ambos países, se mantuvo tan firme como una montaña. Este hombre era Asaba Toru, un confidente de confianza que había acompañado a Arashi durante todo su ascenso. Hizo una leve reverencia y luego habló con voz clara, sin humildad ni arrogancia. Señores, creo que han entendido mal. El motivo para proponer la creación de una estación de tránsito comercial no es restringir la libertad. Al contrario, es garantizar la libertad y la seguridad de los comerciantes que viajan. Analizó uno por uno cuestiones como el bandidaje en la frontera, la seguridad de las rutas comerciales y las barreras arancelarias. También comparó el gasto a largo plazo que supone la emisión de misiones con la inversión única que supone establecer una estación de tránsito. En sus palabras, trazó un modelo de eficiencia, seguridad y beneficio mutuo. Sus palabras eran irrefutables. Sin embargo, los enviados de ambos países estaban claramente bien informados sobre esto y no cayeron en la trampa. Es fácil decirlo. El enviado de Suna resopló con frialdad, dejando la taza de té pesadamente sobre la mesa. Joven, su elocuencia es buena. Pero estamos hablando de intereses nacionales, no de promesas vacías. El enviado de Iwa añadió: la construcción liderada por la Tierra del Fuego es inherentemente injusta. Para entonces, probablemente no nos corresponderá a nosotros decidir si la estación comercial alberga tiendas o barracones. No podemos aceptar esta propuesta. Las negociaciones llegaron inmediatamente a un punto muerto. El aire pareció solidificarse y Yasawa frunció ligeramente el ceño. En ese preciso instante, Tanaka, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Embajados, por favor, no se enojen. Miró a Asaba, fingiendo reproche. Asaba, tu idea es buena. Es para la prosperidad común de nuestros 3 países. Pero aún eres muy joven. Al considerar estos temas, no puedes abordarlos únicamente desde la perspectiva de nuestra Tierra de Fuego. También debes comprender las preocupaciones de los 2 enviados. Estas palabras sonaron a crítica, pero también aliviaron la tensa atmósfera. Las expresiones de los 2 enviados mejoraron un poco. Tanaka continuó. Ya que ambos tienen dudas sobre este punto, entonces, ¿por qué no damos un paso atrás? Aún es necesario construir la estación comercial. Por la seguridad y el interés de todos, este punto es innegociable. Sin embargo, el método de construcción puede modificarse. Al observar las miradas de sorpresa e incertidumbre de los 2 enviados, Tanaka presentó su plan. ¿Qué les parece esto? La construcción de la estación comercial será supervisada conjuntamente por representantes de nuestros 3 países. El número de shinobi de la guarnición también deberá ser exactamente igual. Nadie podrá tener más ni menos. Hizo una pausa, observando a los enviados, cada vez más serios, y continuó reforzando su propuesta. Además, el máximo responsable administrativo de la estación comercial no será nombrado por ningún país en particular. En cambio, un comité de gestión compuesto por representantes de nuestros 3 países administrará conjuntamente la estación comercial. De esta forma, será abierto y transparente, con igualdad de poder.
Ustedes dos deberían estar tranquilos, ¿verdad? En la habitación secreta, justo al otro lado de una pared, Arashi observó con interés a través del cristal unidireccional especialmente fabricado. Excelente. Esta táctica del policía bueno y el policía malo se ejecutó a la perfección. Primero, deseche las condiciones adversas para poner a prueba la rentabilidad y generar controversia. Cuando la otra parte reaccione con vehemencia y las negociaciones lleguen a un punto muerto, entonces haga concesiones voluntariamente y proponga un plan que ya haya sido preparado. Esto dará a los oponentes la ilusión de que fue su ardua lucha lo que obligó al otro bando a hacer concesiones. En efecto, el jengibre más viejo es más picante. Como era de esperar. En la sala auxiliar, tras un breve instante de asombro, los ojos de los dos enviados reflejaron inmediatamente alegría. Supervisión conjunta, igual número de shinobi, gestión conjunta. ¿Acaso no era este el plan ideal que tenían en mente? Inesperadamente, la propuesta provino de la propia Tierra del Fuego. El enviado de Iwa dijo con evidente entusiasmo. ¿Es cierto? Naturalmente, es cierto. Tanaka actuó con rectitud, agitando la mano. Por la paz, por la amistad duradera de nuestros tres países, ¿qué importan unas pocas ganancias o pérdidas? Nuestra Tierra de Fuego se rinde. Bien. El enviado de Iwa se dio una palmada en el muslo. Lord Tanaka es un hombre de principios intachables. En nombre de Iwa, estoy de acuerdo. El enviado de Suna también asintió repetidamente. Nuestra Suna también está de acuerdo. A continuación, como es lógico, los representantes de las tres partes firmaron el acuerdo comercial. Las negociaciones comerciales, que duraron 7 días, concluyeron en un ambiente de alegría generalizada. Arashi dejó su taza de té con satisfacción y se puso de pie, preparándose para marcharse. Justo en ese momento, Gen entró de repente y le susurró al oído. Mi señor, acaba de llegar la propuesta del cuarto Hokage. Estudio de la mansión del Daimyo. Arashi se sentó a la mesa. Un informe ultrasecreto, enviado con urgencia por Minato, estaba abierto ante él. El informe detallaba minuciosamente las reacciones de los distintos clanes de Konoha ante los dos planes. Los Uchiha eran fanáticos. Los Inoshika CH estaban alerta. Los Hyuga eran sumisos. Todo fue como se esperaba. Siempre y cuando se dieran las instrucciones correctas, estas reacciones ninja eran claramente predecibles. Entonces, su mirada se posó en el final del expediente. Documentó la situación del clan Shimura. Arashi aún no había decidido cómo lidiar con este clan. Quizás la muerte de Dance les había presionado. Al ver las palabras a su disposición en la lista, Arashi no pudo evitar sonreír. Al final del expediente había una frase más. ¿Aún existe alguna posibilidad de que los descendientes de un criminal sirvan al país? Esto hizo que la diversión en los ojos de Arashi se hiciera aún más profunda. Interesante. Al parecer, aquellos que habían sido acorralados hasta un callejón sin salida podían ver su lugar con mayor claridad que aquellos clanes adinerados que habían disfrutado de una vida sin contratiempos. Gen, que estaba a su lado, notó el cambio de humor de su señor e inmediatamente bajó la cabeza, suavizando su respiración. Siempre que el señor mostraba esa expresión, significaba que el destino de alguien estaba a punto de cambiar. General. Su servidor está aquí. Dime, ¿cómo debo lidiar con ellos? Tu sirviente es torpe y no se atreve a hablar imprudentemente. Habla cuando te lo diga, y te perdono cualquier ofensa. Gen no se atrevió a demorarse y rápidamente dijo. Respondiendo a mi señor, según la ley, aunque el principal culpable de traición ha sido ejecutado, a su clan también se le deben retirar sus títulos, confiscar sus propiedades, degradarlo a plebeyo y prohibirle permanentemente cualquier empleo. Una respuesta muy común. ¿Degradados a la categoría de plebeyos? Arashi pensó un momento y luego negó con la cabeza. Eso es un derroche. Para formar a un ninja se necesitaban muchos recursos, por no hablar de un clan ninja. Se dirigió al gigantesco mapa del mundo ninja, deteniendo su mirada por un instante en la región de la Tierra del Fuego. Ya se había formado un concepto. Si los Anbu iban a ser los ojos, entonces alguien tenía que ser la espada. No podía permitir que los Anbu fueran a la vez ojos y espada, de lo contrario se volverían demasiado poderosos para controlarlos. Los Shimura, esos ninjas agobiados por sus pecados y despojados de su futuro, eran sin duda los mejores materiales para ser forjados con una espada. No le contaría esta idea a nadie. Al fin y al cabo, si un gobernante no es discreto, pierde a sus ministros. Pensando en esto, Arashi regresó al escritorio, tomó su pincel de caligrafía y cogió un pergamino en blanco. La punta del pincel cayó, acompañada de apenas unas pocas palabras. Selló el pergamino y se lo entregó a un Anbu que se encontraba cerca. Envía a alguien a Konoha, dáselo a Minato y haz que él se lo lea personalmente a Shimura.
El Anbu tomó el pergamino y su figura desapareció. De principio a fin, Arashi no le explicó ni una sola palabra a General Konoha, oficina del Hokage. Minato desenrolló lentamente la carta del daimyo. El contenido lo dejó completamente atónito. La carta completa contenía una sola frase. Se ordena a todo el clan Shimura que parta en un plazo de 3 días hacia la capital del fuego, para esperar el juicio. No hubo ninguna reprimenda. No hay plan de disposición. Solo esta frase. ¿Esperar el veredicto? ¿Acaso se trataba de ejecutar a todo el clan como advertencia para los demás? ¿O había otro propósito? Minato no podía adivinar por completo los pensamientos del joven señor. Olvídalo, ya no pensaría más en ello. Solo necesitaba ser un mensajero. Pensar demasiado era inútil. Se recompuso rápidamente e hizo que Anbu convocara a Shimura-ken. Poco después, trajeron a Shimura-ken. El anciano parecía inquieto, con esperanza en los ojos. Okage-sama, Daimyo-sama, el Minato no dijo nada. Simplemente empujó la carta del daimyo hacia adelante. Shimura-ken tomó el pergamino con manos temblorosas. Al ver la frase escrita en ella, su cuerpo envejecido se tambaleó violentamente y su rostro palideció al instante. Ve a la capital del fuego, espera el juicio se acabó. Todo había terminado. El último resquicio de suerte, el último destello de esperanza, quedó completamente destrozado en ese instante. Parecía que ya veía a los hombres, mujeres, ancianos y jóvenes de su clan siendo decapitados en el campo de ejecución de la capital del fuego. Ruido sordo. El pergamino que Shimura-ken sostenía en la mano se le resbaló, y sus viejos ojos nublados solo reflejaban desesperación. Okage-sama, ¿no hay otra manera? Tartamudeaba, su voz era como un murmullo. Minato lo observó en silencio, y finalmente solo pudo negar con la cabeza suavemente. La luz en los ojos de Shimura-ken se extinguió por completo. No gimió ni imploró clemencia. Apoyado por los miembros de su clan, abandonó el edificio del Hokage. Parecía un cadáver andante. Tras difundirse la noticia, todo el clan quedó sumido instantáneamente en la desesperación. No hay lamentos. No se permiten palabrotas. Solo un silencio extremo y reprimido. Un joven ninja sacó repentinamente un kunai, aparentemente con la intención de acabar con su vida. Pero su padre, que estaba a su lado, apartó el kunai de un manotazo. Si nos vamos como clan entero, rugió el padre con voz ronca. Sabían que, frente al poder absoluto, cualquier lucha era inútil. Esa tarde, los Shimura comenzaron a vender sus propiedades. No eligieron huir. En cambio, intercambiaron todos sus objetos de valor por raciones secas y agua potable. Porque sabían que innumerables ojos desde afuera los observaban fijamente. Lo único que podían hacer era empacar sus pertenencias, llevarse a sus mujeres y niños, y emprender ese viaje hacia la muerte. 3 días después, justo cuando amanecía, una procesión de más de 300 personas salió en silencio por la puerta de Konoha. En la procesión había ninjas, gente común, ancianos e incluso bebés todavía envueltos en pañales. Todos tenían el rostro pálido. Se trataba de una procesión que se dirigía al lugar de la ejecución. En la carretera oficial que conduce a la capital del fuego, la procesión avanzaba lentamente. El ambiente era tan opresivo que resultaba asfixiante. Nadie habló. Solo se oían los pasos pesados y el sonido de las ruedas de los carros raspando el polvo. El llanto ocasional del bebé fue disminuyendo gradualmente gracias a las palabras tranquilizadoras de la madre. Eran todo el clan Shimura. Al frente de la procesión se encontraba Shimura-ken, de cabello blanco. Vestía una túnica blanca lisa completamente nueva, y su espalda, normalmente recta, ahora estaba encorvada. Cada paso que daba era increíblemente pesado. Porque estaba conduciendo a todo su clan hacia un final desconocido, pero muy probablemente destructivo. Los miembros del clan que estaban detrás de él tenían la mirada perdida. El miedo se había disipado hacía tiempo tras el largo viaje, dejando solo el entumecimiento de la resignación. Finalmente, las majestuosas murallas de la capital del fuego aparecieron en el horizonte. Al entrar por la puerta de la ciudad, los guardias revisaron sus documentos y les hicieron un gesto para que pasaran. Una vez dentro de la ciudad, fueron detenidos por un funcionario. ¿El clan Shimura? Sí, señor. Daimyo-sama ha dado la orden. Síganme. El funcionario tomó la palabra y luego los condujo por las bulliciosas calles. No los llevaron a la oficina administrativa donde se juzgaba a los criminales. Tampoco era la prisión donde se recluía a los delincuentes. Finalmente, los condujeron a un amplio campo de entrenamiento en las afueras de la ciudad. El campo de entrenamiento tenía altos muros por todos lados, y la única entrada era una pesada puerta de hierro. Cuando el último miembro del clan Shimura entró al campo de entrenamiento, auge.
La verja de hierro se cerró de golpe tras ellos, aislándolos por completo. Un temblor recorrió el suelo, sobresaltando a un bebé que rompió a llorar. Su madre le tapó rápidamente la boca, dejando solo gemidos. Todos se pusieron rígidos. Su último refugio quedó completamente aislado. Más de 300 personas se agolpaban en ese espacio vacío, esperando un veredicto desconocido. El tiempo pasó poco a poco. El sol arreciaba cada vez más, el sudor les empapaba la ropa, pero nadie se atrevía a moverse. Tras un lapso de tiempo indeterminado, una pequeña puerta al otro lado del campo de entrenamiento se abrió con un crujido. La puerta fue empujada para abrirse. Una figura entró, recortada contra la luz. Vestía una sencilla túnica negra de uso diario, sin adornos, y sus pasos eran pausados. Pero en el momento en que apareció, todo el campo de entrenamiento quedó en silencio. El hombre caminó lentamente hacia el centro del campo y se detuvo. No pronunció palabra, simplemente examinó con calma a todos los presentes, con su atractivo rostro inexpresivo. Una presión indescriptible cayó sobre ellos. Hacia donde quiera que se dirigía su mirada, los Shimura bajaban la cabeza y su respiración se volvía cautelosa. Su presencia digna hacía imposible mirarlo directamente. Era él, el daimyo de la Tierra del Fuego, Chiba Arashi. Golpear. Cuando apareció la figura de Arashi, Shimura Ken ya no pudo mantenerse en pie. Sus rodillas cedieron y cayó pesadamente al suelo. Detrás de él, cientos de miembros del clan Shimura se arrodillaron al unísono, enterrando sus cabezas profundamente en la tierra. Entre la multitud, las madres jóvenes tapaban desesperadamente la boca de sus hijos, temiendo que pudieran emitir algún sonido. Lloraban en silencio, sus cuerpos temblaban incontrolablemente. Junto a ellos, un ninja recién convertido en adulto apretaba los puños, clavándose las uñas en las palmas de las manos, ajeno a la sangre que brotaba. Ese rostro, que debería haber estado lleno de vigor juvenil, ahora solo reflejaba humillación y desesperación. Nadie se atrevió a levantar la vista. Nadie se atrevió a hablar. Todo el campo de entrenamiento estaba sumido en un silencio sepulcral, roto únicamente por el aullido del viento. Arashi bajó lentamente de la plataforma elevada, sus botas crujiendo sobre la grava. Se detuvo frente a Shimura Ken. Bajó la mirada hacia el anciano tendido en el suelo. Shimura Ken. El pecador está aquí. Levanta la cabeza. Shimura Ken no se atrevió a desobedecer, y lentamente levantó el rostro, que estaba lleno de desesperación y miedo. Pero no se atrevió a mirar directamente a la otra persona. ¿Sabe tu Shimura cuál es su crimen? Preguntó Arashi con indiferencia. Los labios de Shimura Ken temblaban, cada palabra le resultaba increíblemente difícil de pronunciar. El pecador conoce su crimen. Dance fue un traidor y merece la muerte 1000 veces. Mi Shimura falló en su disciplina y es imperdonable. Por favor, Daimyo-sama imponga el castigo. Tras hablar, cerró los ojos, esperando la sentencia de muerte. La mirada de Arashi lo recorrió, pasando lentamente por los rostros cenicientos de los miembros del clan Shimura. El crimen es responsabilidad exclusiva de Dance. Habló despacio, con voz baja, pero claramente se le oía a todos. ¿Qué? Todos los cuerpos postrados temblaron violentamente, e incontables personas levantaron instintivamente la cabeza, con rostros llenos de incredulidad. ¿Qué significaba esto? ¿Podrían todavía tener una forma de vivir? Pero la vergüenza es de todo tu clan. Este punto de inflexión destrozó el atisbo de esperanza que acababa de surgir en sus corazones. A partir de hoy, el apellido Shimura ya no será un honor, sino una broma. Una marca de vergüenza grabada en cada uno de vosotros, e incluso en vuestros descendientes. Esto recordará a todos que tu clan produjo un traidor a la Tierra del Fuego. Dime, soportando semejante vergüenza, ¿cómo piensas seguir viviendo? El tono de Arashi no contenía ni rastro de burla, pero resultaba más desgarrador que cualquier insulto. Con serenidad, proclamó su muerte social. Daimyo-sama. Shimura Ken rugió repentinamente, golpeando su cabeza contra el suelo con un sordo ruido, y la sangre comenzó a fluir al instante. Nosotros, estamos dispuestos a ser esclavos, a ser sirvientes. Estamos dispuestos a trabajar como bueyes y caballos para Daimyo-sama, a recuperar tierras áridas, a construir murallas. Solo pedimos, Daimyo-sama, solo le pedimos que les conceda a los niños un camino hacia la supervivencia. Gritó desesperadamente. En ese momento, la dignidad no tenía ningún significado. Lo único que les quedaba era este humilde cuerpo y ese pequeño destello de esperanza de continuar su linaje. ¿Un camino hacia la supervivencia? Arashi lo miró. ¿Solo deseas vivir como ganado? Pensaba que los huesos de un ninja serían más duros. Negó con la cabeza, con un dejo de decepción en la voz.
Justo cuando todos pensaban que la esperanza estaba perdida, la voz de Arashi se alzó repentinamente, resonando por todo el recinto. Te doy a elegir. El lugar entero quedó en silencio, la respiración de todos se detuvo en ese instante. La primera opción consiste en revocar tu estatus de ninja, degradarte a plebeyo y exiliarte a la frontera. Podrás vivir, pero la vergüenza que conlleva el apellido Shimura te acompañará durante generaciones, hasta que tu linaje se extinga. El segundo camino. Hizo una pausa, y su mirada penetrante recorrió a todos. Entierra tu pasado, olvida tus nombres. Te concederé una nueva identidad, una nueva misión. Te adentrarás en la oscuridad, convirtiéndote en las garras más afiladas de la Tierra del Fuego. Cumpliréis las misiones más sucias. Vuestros nombres jamás quedarán registrados en la historia, vuestros logros permanecerán desconocidos. Viviréis por mí, moriréis por mí. Vuestras vidas, vuestras almas, me pertenecen solo a mí. Estas palabras estaban cargadas de sangre y crueldad, pero reavivaron una tenue luz en los ojos de algún joven ninja. Mejor morir en la vergüenza que perecer en la batalla. En cambio, la mirada de Arashi se posó en los niños que se encontraban protegidos tras sus padres. Vuestros hijos ya no tendrán que soportar esta vergüenza. Con nuevas identidades, ingresarán en las mejores escuelas ninja de la Tierra del Fuego, recibirán a los mejores maestros, los recursos más abundantes y el entrenamiento más intenso y a la vez más riguroso. Se convertirán en las espadas más afiladas de mi mano, para ganarse su propia gloria y dejar que sus nombres resuenen por todo el mundo ninja. Ahora, elige. La voz de Arashi recuperó la calma, pero aún conservaba un poder irresistible. ¿Aferrarse a la vida con vergüenza, para no volver a levantarse jamás? ¿O consumiros en la oscuridad a cambio de un futuro brillante para vuestros descendientes? Silencio. En el campo de entrenamiento se podía oír el silencio absoluto. Todos quedaron atónitos ante esas palabras, con el corazón latiéndoles con fuerza. ¿Todavía tenían opción? ¿Y una de las opciones era intercambiarla por un futuro para sus descendientes? La madre que sostenía a su hijo levantó la vista de repente, con los ojos llenos de lágrimas. El joven ninja, que había apretado los puños, comenzó a temblar incontrolablemente, no por miedo, sino por una excitación indescriptible. Una euforia inmensa nubló la razón de todos. Esto no fue un juicio. Esto fue un regalo. Fue la salvación. Fue este gran monarca quien, en su hora más desesperada, les concedió un rayo de esperanza, un camino de redención pavimentado con sangre y vida. Shimura Ken fue el primero en reaccionar. Estaba incoherente por la emoción, todo su ser volvía a la vida. Tu subordinado elige el segundo camino. Tu subordinado está dispuesto a morir por Daimyo-sama. Su rugido encendió todo el recinto. Dispuesto a morir por Daimyo-sama. Un grito ensordecedor, como una montaña y un tsunami, surgió de cientos de bocas. La joven madre colocó a su hijo a su lado, inclinándose profundamente, dejando una marca de sangre en su frente. El joven ninja se arrodilló, gritando con voz ronca, pero con un fervor sin precedentes. Los gritos convergieron en una ferviente ola de sonido que se elevó hacia el cielo, haciendo vibrar todo el campo de entrenamiento. Ya no había miedo ni desesperación, solo un fervor infinito, gratitud y un anhelo por el futuro. Arashi observó todo esto con satisfacción. Lo que él quería era precisamente un grupo de guerreros dispuestos a sacrificarlo todo por la esperanza. Muy bien. A partir de hoy, no habrá más Shimura en el mundo. Os llamaréis el clan Kurokase. En ese momento, un clan ninja que había existido durante cientos de años, junto con su gloria y sus pecados, quedó completamente sepultado. En su lugar surgió un nuevo clan ninja, oculto en las sombras, listo en cualquier momento para desenvainar su espada en defensa de su monarca. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. En la mansión del Daimyo, en el estudio, Arashi terminó de revisar la última petición. Con una pincelada de su pincel vermellón, firmó tanto la lista de entrenamiento para genios como la lista de los 12 ninjas guardianes presentadas por Minato. Una vez completadas las firmas, el futuro de Konoha estaba firmemente en sus manos. Dejó el pincel, se recostó en la silla y tamborileó suavemente con las yemas de los dedos sobre el reposabrazos de madera. Inconscientemente, siempre que Arashi estaba absorto en sus pensamientos, hacía este gesto. Su mente retrocedió 3 días, a los miembros del clan Shimura que se habían arrodillado ante él, a quienes les había otorgado el nombre de Kurokase. Les había dado nueva vida, convirtiéndolos en sus colmillos. Disfrázate de ninja renegado y dirígete a la frontera entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Rayo, había ordenado. Actuad como bandidos.
Saquead únicamente las caravanas comerciales de la Tierra del Rayo. Recuerden, no con demasiada frecuencia. Quiero que las rutas comerciales fronterizas de la Tierra del Rayo estén en un estado de hemorragia crónica, pero no inmediatamente fatal. Esa fue la primera misión que les encomendó. Estas directivas irían erosionando lentamente la Tierra del Rayo, pedazo a pedazo. Se había colocado una pieza de ajedrez inactiva. Ahora era el momento de disfrutar de otro juego. Gen, llamó a Arasi. El mayordomo, que había estado de pie cerca, dio un paso al frente rápidamente e hizo una reverencia, esperando órdenes. Que el Departamento de Asuntos Internos designe a un funcionario para que vaya a Konoha y distribuya los fondos, dijo Arasi. La ceremonia debe ser grandiosa y él mismo debe entregarlos. Gen hizo una profunda reverencia. Sí, mi señor. Además, que los 12 ninjas guardianes vengan aquí lo antes posible. Como usted ordene, mi señor. Tras haber resuelto estos asuntos, Arasi se puso de pie y se estiró, y sus articulaciones crujieron en una serie de sonidos secos. Fuera de la puerta, el encargado de protocolo del Departamento de Asuntos Internos llevaba mucho tiempo esperando. Cuando lo llamaron, entró rápidamente y se arrodilló para informar. Le informo, señor, que la selección inicial de candidatas a concubina ha concluido. Hay un total de 36 mujeres cualificadas. Hoy es su primer día de entrenamiento en el palacio. ¿Le gustaría observar? El interés de Arasi se despertó de inmediato. Ahora que los asuntos oficiales habían terminado, era momento de relajarse. Era una buena oportunidad para ver si alguna mujer le llamaba la atención. Abre el camino. Un patio apartado. Este lugar se utilizaba temporalmente como campo de entrenamiento, aislado de las zonas más concurridas de la mansión. El aire estaba impregnado del aroma a pino. Arasi subió al pasillo del segundo piso y se sentó en el asiento principal. Desde allí, la vista era amplia, lo que le permitía observar todo lo que ocurría en el patio de abajo. Podría haber aparecido abiertamente, disfrutando de sus expresiones de miedo, asombro y devoción. Pero eso habría sido demasiado aburrido. En lugar de presenciar una actuación meticulosamente coreografiada para él, era mejor observar desde la distancia. Lo que quería ver no era lo que habían aprendido, sino sus reacciones genuinas. La criada lo entendió, le trajo té claro y colocó una gasa delante de él. La pantalla bloqueaba las miradas externas, pero no podía bloquear su aguda mirada. Levantó la taza de té, con la mirada fría y fija, observando con gran interés los 36 objetos de colección que había debajo. Estas mujeres, procedentes de todos los rincones de la Tierra del Fuego, permanecían erguidas en varias filas. Cada una se había puesto sus mejores galas, con el rostro sin maquillaje, mostrando su verdadera esencia. Todas eran excepcionalmente bellas. Había jóvenes damas nobles de alta cuna y porte elegante. Entre ellos había chicas civiles modestas que permanecían nerviosas. Y, naturalmente, también había algunas presas especiales. Mei permanecía de pie entre la multitud, con la mirada baja. Su suave vestido largo había reemplazado su atuendo de combate de la niebla oculta. Sus delicadas manos, antaño acostumbradas a sostener kunai, ahora se extendían impotentes ante ella. Podía sentir muchas miradas sobre ella, llenas de escrutinio y hostilidad. Sobre todo por la joven que estaba parada no muy lejos. Esa mujer tenía el pelo largo y negro, rasgos exquisitos y llevaba el emblema en forma de abanico del clan Uchiha, lo que la identificaba como Uchiha Ragi. La mirada de Ragi recorrió a Mei con indiferencia, y luego se apartó. A sus ojos, todos los presentes no eran más que un escalón para que ella se convirtiera en la concubina del Daimyo y, finalmente, en la madre de la nación. Por otro lado, Kurenai parecía completamente fuera de lugar. Ella era diferente a las demás, que eran nerviosas o ambiciosas. Su rostro solo reflejaba confusión y resistencia. Su padre la había sacado a la fuerza de su carrera como ninja y la había arrojado a esta jaula dorada. Hasta el día de hoy, todavía no entiende por qué su vida ha cambiado tan drásticamente. En ese momento, una anciana de cabello blanco y con una regla en la mano entró lentamente al patio. Era la funcionaria más estricta del palacio. Incluso las concubinas del anterior daimyo habían sido entrenadas por ella. A partir de hoy, olvídense del pasado, dijo la anciana con una voz seca y cortante que resultaba irritante para todos. Aquí no tienes nombres, solo una identidad. Candidata a concubina. Durante el próximo mes, aprenderás la etiqueta del palacio. Cada palabra, cada movimiento, cada ceño fruncido, cada sonrisa, debe ajustarse a las reglas. Primera lección. ¿Cómo arrodillarse? Arrodillarse no es postrarse. Es usar las rodillas para sentir la majestad de tu soberano. Ella demostró que cada movimiento era tan preciso como si se midiera con una regla.
de rodillas juntas. Baja lentamente. Mantén la parte superior del cuerpo recta, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Cabeza ligeramente inclinada, en señal de respeto. Ahora, repite mis acciones. Empieza. A su orden, todas las mujeres del patio se arrodillaron. Arashi los observaba con gran interés. ¡Qué actuación tan fascinante! Abajo, la anciana ladró con dureza. Tú. Como noble, tu postura es impropia, tienes las piernas muy abiertas. ¿Acaso intentas invitar a alguien? La regla cortó el aire con un fuerte crujido, golpeando el suelo frente a una noble. Su rostro palideció y su cuerpo tembló incontrolablemente. La mirada de la anciana se dirigió a otra. ¿Y tú? Levanta la cintura. La mansión del daimyo no necesita sirvientes aduladores, necesita mujeres que puedan servir al soberano como es debido. Ella conocía bien sus límites. Sus reprimendas eran severas, pero jamás dejaría cicatrices. Porque entre estas mujeres podría surgir una futura concubina del daimyo. Su severidad era una actuación, destinada a inculcar disciplina. Y la disciplina era la forma más rápida de pulir las asperezas, más eficaz que el dolor físico. Los ojos de la joven civil que estaba siendo regañada se enrojecieron, las lágrimas comenzaron a brotar, pero ella las contuvo, sin atreverse a dejarlas caer. Finalmente, la mirada de Arashi se posó en Mei. Se mordió el labio inferior, pálido, y se obligó a doblar las rodillas, esas mismas rodillas que una vez pertenecieron a un ninja. En el instante en que tocaron el suave cojín, su cuerpo tembló ligeramente. Quizás nunca se había arrodillado ante nadie. Pero ahora, para obtener los fondos que podían salvar a sus compañeros, tenía que arrodillarse. Y lo hizo correctamente. Luego, sus ojos se posaron en Kurenai. Sus movimientos eran rígidos. Aquellas piernas que podían caminar boca abajo sobre los árboles tenían dificultades con esta acción tan simple. Aquellas rodillas parecían arrodillarse únicamente ante la voluntad de fuego, para proteger a sus camaradas, no para complacer a un hombre al que nunca había conocido. La sonrisa de Arashi se acentuó. No esperaba que Kurenai estuviera entre los candidatos. En su vida anterior, en realidad le había gustado su carácter. Pero desde que llegó, tenía que seguir las reglas de aquí. Finalmente, su mirada se posó en Ravi. Sus movimientos no eran mera práctica, sino una actuación deliberada. Su esbelta cintura se curvaba con gracia, y su postura arrodillada desprendía una elegancia y un encanto que invitaban a la lástima. Al hacer una reverencia, su esbelto cuello se inclinó ligeramente, dejando al descubierto una piel clara y un atisbo de escote. Su rostro exquisito se mostraba sereno y concentrado, sin evidenciar ni humillación ni resistencia. Era como si viera este entrenamiento como un escenario para exhibirse. Bajo esa apariencia de calma se escondía una ambición sin disimular. Incluso se sentía orgullosa de ello. Utilizó su cuerpo y su porte para declarar tácitamente que era la mujer más perfecta de todas, la destinada de ganar. La anciana estaba claramente complacida con ella. Muy bien. Parece que has practicado con diligencia. Recuerda, todo en ti existe para complacer a Daimyo-sama. Tu cuerpo, tu sonrisa, incluso cada respiración que das, debe ser exactamente como él lo desea. Aquellos que no puedan aprender, o aprendan mal, serán eliminados directamente. ¿Lo entienden todos? ¿Sí? Las respuestas fueron escasas, teñidas de temblores nerviosos. Arashi dejó su taza de té sobre la mesa, cuyo fondo tintineó suavemente. La resistencia de Mei ante la humillación. La resistencia silenciosa de Kurenai. La ambición de Ravi. Todos ellos se esforzaban por convertirse en sus huéspedes. Y él sería el único admirador de su estado natural. Soplaba una suave brisa que traía consigo las severas advertencias de las funcionarias y los sollozos reprimidos. 36 mujeres deslumbrantes estaban aprendiendo las normas de etiqueta de la corte. Ya fueran de origen noble o de temperamento fogoso, ahora adoptaban diversas poses seductoras pero apropiadas bajo la estricta guía de las funcionarias. Esta escena sin duda conmovería el corazón de cualquier hombre. Sin embargo, también fue la manifestación más directa del poder. Arashi observaba con calma. Le gustaban las mujeres hermosas, y le gustaba aún más el proceso de domarlas. Para aplastar por completo su arrogancia, luego marcarlos con su sello distintivo. Esta sensación de satisfacción superaba con creces la mera posesión. Pero él sabía que tanto la belleza como el placer provenían del poder. Si se tambaleara la base de ese poder, todo desaparecería. Solo afianzando los cimientos de su autoridad podría obtener mayores beneficios. La belleza era simplemente un adorno, un trofeo. No podía entregarse constantemente al placer.
Al cruzar este pensamiento por su mente, la gratitud en sus ojos se desvaneció silenciosamente y su rostro recuperó su severidad. Arasi apuró el té de su taza de un solo trago y luego se levantó lentamente. El encargado de protocolo junto a la mampara ni siquiera había reaccionado antes de ver la figura del daimyo que se marchaba. Era como si aquella escena, que bastaría para excitar a cualquier hombre, no fuera más que una imagen de carretera a sus ojos. Mi señor. El encargado de protocolo los siguió apresuradamente, con un rastro de pánico en la voz. Los pasos de Arasi no vacilaron, y dijo con indiferencia. El entrenamiento aquí debe seguir las reglas. Quiero ver los resultados en un mes. Entonces dejó de lado la belleza primaveral del jardín y los pensamientos que lo distraían. Sí, Daimyo-sama. El encargado de protocolo se arrodilló respetuosamente. Cuando volvió a alzar la vista, la figura del daimyo ya había desaparecido. Dentro del estudio, aún flotaba el aroma a incienso de pino. Arasi se cambió de ropa y se sentó en el sillón grande. Sobre el escritorio que tenía delante, había pilas de pergaminos y documentos, clasificados y ordenados con esmero. En lo más alto se encontraban varios monumentos conmemorativos de máxima prioridad, seleccionados por el mayordomo según las reglas que él mismo había establecido. Se distinguían por sellos de diferentes colores. El rojo representaba la inteligencia militar. El oro representaba el sustento de la gente. El negro representaba la supervisión. Sin embargo, un pergamino sellado con un sello dorado tenía además una pluma de cuervo negra atada a él. Este era el nivel de alerta más alto que había establecido. Informe urgente de Crow Theater. Esto significaba que el asunto era tan urgente que podía sacudir los cimientos de la nación, y su prioridad prevalecía sobre todos los informes urgentes habituales. Arasi tomó directamente el pergamino con la pluma de cuervo adherida y lo desenrolló. El pergamino decía: las continuas e intensas lluvias en las grandes llanuras del sur han provocado el desbordamiento de los ríos, afectando a varias ciudades, destruyendo miles de hectáreas de tierras de cultivo, y el número de víctimas del desastre ha superado las 100.000. Frunció el ceño al instante. El sustento del pueblo era el fundamento de la nación. Especialmente en un momento en que estaba a punto de realizar cambios drásticos en el sistema ninja, una retaguardia estable era crucial. Si no se atendiera adecuadamente a más de 100.000 víctimas del desastre, bastaría para desencadenar una ola masiva que provocaría el fracaso de todos sus planes. Sus pinceladas eran decisivas y su caligrafía firme. Abran los graneros para el socorro en caso de desastre y apasiguen los corazones de la gente. Ordene al Ministerio de Obras Públicas que envíe inmediatamente personal a la zona afectada para supervisar la construcción de represas. Los fondos necesarios se asignarán directamente del Tesoro Nacional. Los funcionarios locales a lo largo de la obra no deberán demorar ni malversar fondos. Los infractores serán ejecutados de inmediato. Tras atender esta prioridad absoluta, recogió el informe militar urgente con el sello rojo. El informe decía: bandidos están causando problemas en la frontera de la Tierra de los Ríos. Su líder emplea tácticas despiadadas y se sospecha que ninjas renegados están involucrados. La guarnición local ha fracasado en varias campañas de cerco y ha sufrido grandes pérdidas. Una dolencia menor, pero que aflige el corazón. Resopló con frialdad, su directiva escrita impregnada de intención asesina. Ordenen a la guarnición local que bloquee todas las rutas vitales y corte sus suministros. Además, envíen un mensaje a Konoha, ordenando a Minato Namikaze que lidere personalmente un escuadrón Jonin para ayudar en la aniquilación, asegurando la eliminación total y exhibiendo sus cabezas a lo largo de la frontera. Esto también demostraría a la gente de I que el relámpago amarillo de Konoha también debe obedecer las órdenes de la mansión Daimyo. Finalmente, recogió el acta de destitución con el sello negro. Se trataba del informe final de la investigación de un caso antiguo. El viceministro del Ministerio del Interior conspiró con funcionarios locales y malversó fondos destinados a la reparación de ríos el año pasado. Las pruebas eran concluyentes. Parte de los fondos malversados debían utilizarse para reforzar la presa que ahora se había roto. Arasi resopló con frialdad. En tiempos de crisis nacional, los funcionarios corruptos eran especialmente detestables. Ni siquiera hizo una anotación escrita en el monumento, sino que dio una orden verbal directamente. Guardia de las sombras. Su subordinado está aquí. Un guardia de las sombras apareció en silencio, como si siempre hubiera permanecido en las sombras. Vayan y detengan a esta persona para interrogarla, dijo Arasi con calma. Asegúrense de que confiese todo lo que ha acumulado a lo largo de los años, capital e intereses. En cuanto a él, 3 días después, en la presa derruida, delante de todas las víctimas del desastre, ejecútenlo. Sí.
La respuesta del guardia de las sombras fue de una sola palabra, pero estaba impregnada de un olor a sangre. Tras resolver todos los asuntos urgentes, el estudio volvió al silencio. Arashi finalmente se relajó un poco. Dio unos golpecitos suaves a la mesa y, como si recordara algo, se dirigió al mapa del mundo ninja, fijando la mirada en el marcador de Konoha. Tras haber sometido a Konoha, el siguiente paso era imponerle unas cadenas. Había preparado dos estrategias para ello. Una de ellas consistía en establecer el centro de misiones Tierra de Fuego, centralizando todos los derechos de emisión y asignación de misiones bajo control nacional. Si este paso tuviera éxito, significaría obtener el control del principal sustento económico de Konoha. Este fue solo el primer paso. El segundo paso, y el más crucial, fue la separación entre el ejército y el gobierno. Hokage, es hora de regresar a tus orígenes, murmuró Arashi en voz baja, con la mirada profunda. La función de una espada es afilar su filo, no inmiscuirse en asuntos políticos. Los asuntos internos de Konoha, desde la planificación de las aldeas y la recaudación de impuestos hasta las disputas vecinales, pertenecían todos a la índole política. ¿Cómo podrían ser controlados por un grupo de ninjas que solo entendían de matar? En ese momento, se establecería la Oficina de Asuntos Políticos de Konoha de la Mansión Daimyo, que asumiría por completo el control de todos los asuntos civiles y políticos de Konoha. A partir de entonces, el Hokage estaría al mando del ejército, y él estaría al mando del Hokage. Ninguna acción militar, sin su permiso, debía tomarse a la ligera. Y gobernaría con una mano y comandaría al ejército con la otra, unificando la fuerza de toda la Tierra de Fuego. Cuando el poder militar y político estaban en sus manos. Ese sería el verdadero reinado sobre el mundo. De hecho, tenía otro plan, pero este plan requería un esfuerzo paciente. El día de su ascensión, él mismo modificó ligeramente el contenido del acuerdo. La razón para añadir el término voluntad de fuego fue que necesitaba imperiosamente obtener la autoridad interpretativa de la voluntad de fuego. Esto puede parecer insignificante, pero su importancia superaba con creces la de los dos puntos anteriores. Todos los ninjas de Konoha de la época habían crecido escuchando hablar de la voluntad de fuego. Por muy poderoso que fuera el daimyo, en sus corazones, el estatus de Konoha era superior al del país del fuego. Podía someter a una generación por la fuerza, pero no podía hacerlo con todas las generaciones. Por lo tanto, obtener la autoridad interpretativa y reintroducir una nueva voluntad de fuego en la nueva generación de ninjas era crucial. Este punto era de suma importancia. Cuando estos tres pasos se hubieran completado por completo, toda la Tierra del Fuego estaría verdaderamente bajo su mando. Tras unificar el mundo, seguir este camino le permitiría gestionarlo de forma más rápida y eficaz. Sin embargo, aún no había encontrado una oportunidad adecuada. Arashi también había considerado usar su poder de los 6 caminos para avanzar con fuerza y entrar rápidamente en el proceso de unificación del mundo. Pero tras considerarlo detenidamente, descartó la idea. Gobernar un país grande es como cocinar un pez pequeño. Ser demasiado rígido y autoritario solo obligaría a todos a unirse y resistirse. Tras la Tercera Guerra Mundial Ninja, Konoha ya estaba gravemente debilitada y no podía soportar más disturbios. Aunque tuviera un poder inmenso, si perdiera Konoha, ¿lograría unificar el mundo él solo con esta espada? Si otros recurrieran a la guerra de guerrillas, él quedaría completamente agotado y caería en un estado desesperado de constante prisa por moverse. Sin duda ganaría, pero también se quedaría con una tierra de fuego en ruinas. ¿Cómo podía disfrutar entonces? ¿Cómo podía reinar sobre el mundo? Al fin y al cabo, la gobernanza requiere una población suficientemente grande como base. Así que, sin prisas. No podía estar ansioso. Arashi respiró hondo, reprendiéndose y consolándose a sí mismo de esta manera. En ese preciso instante, un funcionario solicitó repentinamente una audiencia en la puerta. Era Asaba Toru. Tras entrar, Arashi preguntó, ¿hay algún avance en este asunto? Toru respondió respetuosamente. Le informo, Daimyo-sama, que el primer grupo de caravanas mercantes partió esta mañana. Y la estación de tránsito comercial que ambos países prometieron financiar conjuntamente también ha comenzado la selección del emplazamiento y los estudios topográficos. Arashi soltó una carcajada. Bien, muy bien. Esta buena noticia disipó de inmediato gran parte del disgusto que había sentido a raíz de las malas noticias anteriores. En primer lugar, se completó la selección inicial de candidatas a concubinas. Además, los acuerdos comerciales avanzaban rápidamente. Esto le complació enormemente. Konoha, temprano por la mañana. El campo de entrenamiento de la Academia Ninja fue reacondicionado temporalmente. El espacio abierto, normalmente lleno de risas infantiles, ahora estaba repleto de gente.
Jefes de clanes de diversas familias, ancianos que se habían retirado a un segundo plano y jóvenes ninjas que habían surgido del programa Genius. Permanecieron de pie en orden familiar, claramente delimitados y en silencio. Al frente de la multitud, Hiruzen Sarutobi vestía ropa sencilla y su pipa permanecía apagada. A su lado, Minato Namikaze vestía su túnica de Hokage. Sus claros ojos azules eran tan serenos como el cielo, y una cálida y radiante sonrisa adornaba su rostro. Dio un paso al frente, su mirada recorrió los rostros jóvenes y dijo: todos. Su voz, amplificada por el chakra, llegó con claridad a los oídos de todos. Hoy nos reunimos aquí para presenciar un nuevo paso hacia la prosperidad de la Tierra del Fuego. El Daimyo-sama, preocupado por nosotros, los ninjas, ha establecido un programa especial de cultivo de genios para formar a la próxima generación de pilares de Konoha, y ha destinado personalmente una enorme suma de fondos. Hizo una pausa, luego se giró ligeramente y continuó. A continuación, invito al enviado especial del Departamento de Asuntos Internos de la Mansión del Daimyo a leer el decreto del Daimyo-sama y distribuir los fondos. Todas las miradas se dirigieron al unísono hacia un hombre de mediana edad vestido con las túnicas oficiales de la Mansión Daimyo. No se apresuró a avanzar hasta que Minato terminó de hablar. Detrás de él había 2 filas de samuráis fuertemente armados. Detrás del samurái había más de una docena de cofres de madera grandes y pesados. Los cofres estaban cerrados con llave, pero muchos de los que estaban abajo estiraban el cuello, con la nuez de Adán balanceándose. El funcionario de asuntos internos se aclaró la garganta, con la barbilla ligeramente levantada mientras miraba hacia el campo. Por orden del Daimyo-sama. Todos los presentes en el público se enderezaron instintivamente. Con efecto inmediato, se lanza oficialmente el programa especial de cultivo de genios de la Tierra del Fuego. Todos los seleccionados son pilares de la Tierra del Fuego y serán considerados activos nacionales vitales. El Daimyo-sama ha decretado que, para garantizar el desarrollo sin obstáculos de estos genios, se aprueban fondos especiales que se distribuirán según su nivel de talento. Ahora se leerán los nombres. Uchiha Shisui, rango A, estipendio mensual de 3 millones de ryo. Mitarashi Anko, rango A, estipendio mensual de 2 millones de ryo. Migui, rango A, estipendio mensual de 2 millones de ryo. Se mencionaron uno tras otro. Uno tras otro, los jóvenes ninjas subían a la plataforma elevada bajo las miradas envidiosas de la multitud. Cuando les entregaron las cajas fuertes llenas de billetes nuevos, a casi todos los jóvenes les temblaron los brazos. No se trataba solo del peso del dinero. También fue un trampolín hacia el éxito inmediato en el futuro. Un ninja civil, enrojecido por la emoción, se arrodilló directamente en el suelo e hizo una reverencia pesada hacia la capital de la Tierra del Fuego. Gracias, Daimyo-sama. Esa reverencia fue como una señal. Todos los jóvenes ninjas que habían recibido fondos se arrodillaron espontáneamente. Oleadas de gratitud, como el rugido de una montaña y el oleaje del mar, resonaron en el campo de entrenamiento. Gracias, Daimyo-sama. Hiruzen observó la escena, y finalmente se llevó la pipa a la boca y la encendió. El humo que exhalaba ocultaba su rostro solitario. Minato suspiró profundamente, a la vez feliz por esos jóvenes y preocupado por el futuro de la aldea. Se preguntó si tal cambio era correcto. ¿Sensei ha aceptado su destino? Una voz suave y afeminada, teñida de burla, resonó débilmente. Hiruzen no se dio la vuelta. Sabía quién era. Orochimaru. Su discípulo más brillante, que había aparecido detrás de él en algún momento, lucía una sonrisa traviesa en su pálido rostro. Hiruzen exhaló un anillo de humo. ¿Finalmente decidiste abandonar tu laboratorio? Jeje, Orochimaru rió entre dientes, lamiéndose los labios con su larga lengua, con una expresión de morbosa excitación en el rostro. Un espectáculo tan magnífico, ¿no sería una lástima no presenciarlo en persona? Observó a los jóvenes ninjas, que estaban tan agradecidos al Daimyo, con un tono burlón. Mírenlos, qué ojos tan puros, qué gratitud tan sincera. La Konoha que protegiste durante toda tu vida, la voluntad de fuego que predicaste durante toda tu vida, al final, valen menos que este oro. Hiruzen-sensei, ¿no cree que es patético? Hiruzen no respondió, simplemente dio una profunda calada a su pipa. Jejeje. Orochimaru soltó una risita burlona, apartando la mirada de la espalda de Hiruzen para volver a la montaña de dinero que había en la plataforma elevada. La sonrisa burlona de su rostro se desvaneció gradualmente, siendo reemplazada por irritación. Desde que Dance fue eliminado, su principal fuente de financiación se había agotado. La mayor parte de las investigaciones que requerían un apoyo financiero masivo se habían suspendido.
peor aún, sin la cobertura de Root, prácticamente no pudo conseguir sujetos para sus experimentos. Hace 10 días, se arriesgó a infiltrarse en la prisión de Konoha y logró sacar a algunos presos condenados a muerte. Sin embargo, la seguridad allí era incluso más estricta que antes, y cualquier mínima perturbación atraía a enjambres de Anbu. Ayer casi lo descubren. Como si percibiera la ansiedad y el resentimiento de Orochimaru. Hiruzen se giró lentamente, quedando frente al pálido rostro de su discípulo. Orochimaru, deja de pensar en eso. Los tiempos han cambiado. Ya no vivimos en una época en la que se puede hacer lo que uno quiera. La sonrisa de Orochimaru se volvió aún más siniestra. ¿Haz lo que yo quiera? Sensei, ¿no cree que esta es realmente la era en la que uno puede hacer lo que quiera? Mientras uno pueda ganarse el favor de esa persona. Sus palabras hicieron que el corazón de Hiruzen se encogiera profundamente. No hubo más conversación entre los dos. Una vez finalizada la ceremonia y dispersada la multitud, el funcionario de asuntos internos se acercó lentamente. Se dirigió directamente hacia Minato, haciendo una leve reverencia. Su porte era humilde, pero sus palabras, impecables. Minato-sama, el daimyo tiene otro decreto verbal que requiere su supervisión personal. Minato dijo cortésmente. Por favor, hable. El tono del funcionario fue igualmente cortés. El daimyo-sama dice que todos los seleccionados para los 12 ninjas guardianes deberán partir inmediatamente hacia la capital del país del fuego para presentarse, sin demora. De este asunto, le pediré al cuarto Hokage que se encargue. Minato asintió. Lo entiendo. Justo en ese momento, se oyó una voz femenina perezosa pero muy penetrante. ¿A qué viene todo este alboroto? ¿Es un funeral para el pueblo? Todo un espectáculo. La voz no era fuerte, pero acalló al instante el clamor de todo el campo. Todos se volvieron para mirar al unísono. Vieron a una mujer que se acercaba lentamente. Su rostro reflejaba el cansancio de una resaca, y su alta figura estaba cubierta por una túnica verde holgada, pero la ropa suelta no podía ocultar por completo sus generosas curvas. Con cada paso, su orgulloso pecho se balanceaba. Su esbelta cintura contrastaba con sus caderas voluptuosas. Mientras caminaba, su figura redonda y vivaz se balanceaba con gracia. Era Tsunade. Una de las legendarias Sannin, nieta del primer Hokage, la máxima exponente del ninjutsu médico. Ella había regresado. Su rostro no mostraba rastro de la edad. Seguía luciendo la belleza plena de una mujer de 20 y tantos años. Pero en sus hermosos ojos se reflejaba un cansancio inquebrantable. Una niña la seguía de cerca. La niña vestía un kimono azul oscuro y llevaba un cerdito en brazos. Su figura aún era juvenil, pero su pecho ya había comenzado a desarrollarse. Su cabello corto y negro enmarcaba sus mejillas, acentuando su tez clara. Su delicado rostro reflejaba desconcierto e inquietud. Su nombre era Shizune. Observó con curiosidad la escena que tenía ante sí, completamente ajena a lo que estaba sucediendo. ¿Por qué estaban allí el tercer Hokage y el cuarto Hokage? ¿Por qué estaba Orochimaru también aquí? La ingenuidad e inocencia de la niña contrastaban fuertemente con la madura, encantadora y poderosa Tsunade que tenía delante. Tsunade. La expresión de Hiruzen se volvió aún más compleja al ver a su otro discípulo. Desde el final de la batalla del puente de Kanabi a principios de año, no había habido más enfrentamientos bélicos en la parte occidental de la Tierra del Fuego. Esto coincidió con los conflictos internos que se vivían en la niebla oculta, al este. Solo Kumo se negó a rendirse y siguió provocando incidentes constantemente a lo largo de la frontera. Pero la ventaja estratégica acumulada por la Tierra del Fuego durante la Tercera Guerra Mundial Ninja significó que Kumo por sí solo ya no representaba una amenaza. Así que Tsunade había abandonado Konoha con Shizune para viajar por el mundo. Hiruzen sabía que Tsunade tenía problemas con él, así que lo aprobó tácitamente. Al ver regresar a Tsunade, los ojos de Orochimaru se entrecerraron ligeramente y habló en un tono siniestro. ¿De verdad decidiste volver? Tsunade replicó sin contemplaciones. Vuelve a hablarme en ese tono y verás si no te doy una paliza. Entonces, sin siquiera mirar a Orochimaru, caminó directamente hacia el tercer Hokage, frunciendo el ceño. Viejo, ¿qué le pasó al pueblo para que esté así? Su tono era agresivo, ignorando por completo a todos los demás. Hiruzen esbozó una sonrisa irónica y negó con la cabeza. Hablaremos más tarde. El funcionario de asuntos internos se fijó en Tsunade cuando apareció. Sin demorarse, volvió a mirar a Minato con una sonrisa formal. Minato-sama, los asuntos de hoy han concluido, no me demoraré más. Muy bien, gracias por su molestia, señor, dijo Minato cortésmente, y luego hizo un gesto hacia Nara Shikaku. Shikaku, por favor, acompáñalo a la salida.
El funcionario hizo una leve reverencia de nuevo, luego se dio la vuelta y se marchó con su guardia. Entiendo. Después de que el funcionario del Departamento de Asuntos Internos se marchara, Minato finalmente tuvo tiempo de saludar a Tsunade. Dijo: Tsunade-sama, has regresado. Minato, te ves muy bien. Tsunade lo miró, su mirada recorrió su cuerpo, luego frunció el ceño profundamente y le preguntó a su maestro: ¿qué le pasó exactamente al pueblo? ¿Por qué se siente como si fuera el hogar de otra persona? Este no es el lugar para hablar. Hiruzen apagó su pipa y les hizo un gesto con la mano a ella y a Orochimaru. Hablemos en mi casa. Tsunade hizo una pausa, resopló con frialdad y le dijo a Minato: ¿vienes? Minato soltó una risita. No, la frontera ha estado plagada de bandidos últimamente. Tengo que ir a solucionarlo. Tsunade asintió, no dijo nada más y siguió a su maestra. Shizune, sosteniendo a Tonton, miró tímidamente a su alrededor y la siguió de cerca. Orochimaru se lamió los labios, rió entre dientes y lo siguió como una sombra. El complejo de Sarutobi seguía siendo el mismo, antiguo y sereno. Cuando el grupo entró en el patio, una anciana de pelo blanco pero ágil salió de la casa para saludarlos. Era Biwako, la esposa de Hiruzen. ¿Tsunade? ¿Orochimaru? Los ojos de Biwako brillaron de sorpresa al verlos, y su rostro se llenó de afecto maternal. Ustedes dos, niños, finalmente han decidido venir de visita. Dio un paso al frente y tomó la mano de Tsunade, luego miró a Orochimaru de arriba a abajo, murmurando: han adelgazado mucho, los dos. La calidez de Biwako suavizó ligeramente la expresión de Tsunade. Biwako-sama. Jeje, todavía te acuerdas de saludar a la gente. Biwako sonrió y le dio una palmadita en la mano, luego miró fijamente a Orochimaru, que estaba a su lado. ¿Y tú, gato, te comió la lengua? Biwako-sama. Orochimaru hizo una leve reverencia, y el frío de su rostro se disipó considerablemente. Vale, entra y siéntate, te prepararé un té. Los biwakos se movían de un lado a otro con entusiasmo, como si todavía fueran los pequeños mocosos que solían seguir a Hiruzen a todas partes. Biwako, dijo Hiruzen, ve primero a preparar la cena. Tenemos asuntos que discutir. El té puede traerse después. La sonrisa en el rostro de Biwako se congeló. Miró la expresión seria de su esposo, luego a Tsunade y Orochimaru, e inmediatamente comprendió algo. Ella suspiró y asintió. Entendido. Ustedes, hablan bien. En el estudio, Hiruzen sirvió personalmente el té a los dos. Sin el título de Hokage, ahora parecía más bien un anciano preocupado por sus subordinados. Habla, Tsunade rompió el silencio, yendo directamente al grano. ¿Qué pasó exactamente mientras no estaba? ¿Por qué no está aquí ese canalla de Dance? Con un acontecimiento tan importante, ¿no habría salido a buscar atención? Está muerto. Esta respuesta provocó que las pupilas de Tsunade se contrajeran bruscamente. ¿Muerto? ¿Quién lo mató? ¿Kumo o Iwa? Ninguno de los dos, dijo Hiruzen, sacudiendo la cabeza con un tono complejo. Murió en la capital del país del fuego. El nuevo daimyo ordenó su ejecución por cargos de traición. ¿Qué? Tsunade se puso de pie de repente, con sus hermosos ojos fijos en Hiruzen. ¿El daimyo? ¿Cómo se atreve a ejecutar a un consejero de Konoha? ¿Y Minato? ¿Acaso se quedó mirando sin hacer nada? Hiruzen exhaló lentamente un suspiro turbio. Intentó cometer traición. Comenzó a relatar los acontecimientos que habían tenido lugar. Todo comenzó con el decreto de la mansión Daimyo, que recortó directamente el presupuesto financiero de Konoha en un 20%. Habló de cómo Dance conspiró en secreto, intentando dar un golpe de estado, pero fue rápidamente sofocado. Tsunade intervino. Entonces merecía morir. Hiruzen no rebatió, con una mirada melancólica en los ojos, y continuó su narración. Explicó cómo, tras la muerte de Dance, el daimyo utilizó el programa de cultivo de genios y a los 12 ninjas guardianes como Sebo para reorganizar por completo la estructura de poder de Konoha. Tsunade escuchaba con el corazón latiéndole con fuerza. Su expresión pasó de la ira inicial a la sorpresa y, finalmente, a la incredulidad. No podía imaginar cómo el daimyo, que se suponía que debía proporcionar apoyo financiero, había logrado extender su mano directamente al corazón de Konoha. Esto ya había roto el equilibrio tácito de poder que se había formado entre ninjas y nobles desde que el primer Hokage fundó la aldea. Entonces, ahora todos los genios del pueblo, todas las esperanzas del futuro, son nominalmente gente del daimyo. Sí, asintió Hiruzen con una sonrisa amarga. No solo eso, sino que el restablecimiento de los 12 guardianes ninja también provocó el revuelo entre las familias más importantes.
Ahora, la voluntad de la mansión Daimyo no tiene obstáculos en Konoha. Tsunade se sentó lentamente, con el pecho agitado violentamente. Tenía la sensación de haber tenido un sueño muy absurdo. Jeje. Junto a ellos, Orochimaru, que había permanecido en silencio, soltó una risita. Hiruzen-sensei, parece que se ha perdido la parte más interesante. Hiruzen lo miró con furia. Sin embargo, a Orochimaru no le importó. Observó a la desconcertada Tsunade. Tsunade, ¿sabes? Durante el proceso de integración de Konoha por parte de nuestro gran daimyo, sucedió algo particularmente divertido. Emitió un edicto para seleccionar concubinas en toda la Tierra del Fuego. Tsunade frunció el ceño. ¿Seleccionar concubinas? Claro, esos nobles solo piensan en poder y mujeres. ¿Acaso intenta apoderarse de los límites del linaje de Konoha? Esa fue casi su primera reacción. Exactamente. La respuesta de Tsunade hizo que Orochimaru aplaudiera y riera a carcajadas, un raro estallido de alegría genuina. Todos en Konoha pensaban lo mismo que tú. Especialmente los Uchiha y los Hyuga. Por parte de los Uchiha, la esposa de Fugaku intervino personalmente, preparando a su propia hermana menor como una ofrenda, esperando el momento oportuno para enviarla a la cama del daimyo. Los Hyuga estaban aún más desdichados. Al principio, se negaron rotundamente, pero luego la mansión del daimyo los investigó por cuestiones fiscales, llegando casi a confiscarles todos sus bienes. Al final, aún así, presentaron tímidamente una lista de todos los genios de la familia. ¿Sabes cuál es la parte más graciosa? Orochimaru se inclinó hacia él, bajó la voz y su rostro rebosaba de regocijo ante la desgracia ajena. Al final, todos descubrieron que el daimyo, de principio a fin, nunca mencionó que quisiera mujeres de sus familias. Lo que él quería era simplemente su lealtad. Una cosa es elegir concubinas y otra muy distinta el programa de cultivo de genios. Son asuntos completamente separados. Jajaja, imagínate esa escena, toda Konoha, todas las familias que se enorgullecían de su inteligencia, siendo tratadas como monos. Es realmente muy interesante. Hiruzen observó a Orochimaru riendo tan fuerte que se doblaba de la risa, y de repente se dio cuenta de cuánto tiempo hacía que no lo veía sonreír. Se rió igual que cuando era niño. Tsunade quedó completamente atónita tras escuchar esto. Abrió la boca, pero no pronunció ni una sola palabra. Absurdo. Demasiado absurdo. ¿Cómo pudo el pueblo convertirse en el hazmerreír por algo así? Sin embargo, la voz de Hiruzen volvió a sonar, y una sonrisa apareció también en su rostro. Sorprendentemente, esa sonrisa denotaba un atisbo de alivio. Aunque el pueblo se ha convertido en esto, para los civiles, podría ser algo bueno. Tras la ascensión del daimyo al poder, se abolieron todos los impuestos de guerra y se otorgaron altas pensiones a los civiles heridos y discapacitados en la guerra. Ahora, los precios en el pueblo son mucho más bajos que durante la guerra, y muchas familias que antes eran pobres ahora pueden llevar una vida estable. Tsunade se sobresaltó. Observó la sincera alegría en el rostro de su maestra, con el corazón lleno de una mezcla de emociones. De repente, sintió que la profesora que tenía delante se había vuelto increíblemente desconocida. Después de mucho tiempo, recuperó su voz. ¿Y Jiraiya? ¿Sigue en la frontera? Sí, lo es, asintió Hiruzen. Nuestro acuerdo de paz con Kumo aún no se ha firmado oficialmente, así que alguien tiene que vigilar esa zona. Tsunade asintió, sin decir nada más. En el estudio, volvió a reinar el silencio. El profesor y el alumno, que antaño mantenían interminables conversaciones, ahora permanecían sentados en silencio, en profunda reflexión. Ya era por la tarde cuando salieron de la residencia de Sarutobi. Tsunade y Orochimaru caminaban uno al lado del otro por las calles de Konoha. El sol de finales de otoño ya no era abrasador. Sentían una calidez agradable en sus cuerpos. El anciano, es realmente viejo. Al recordar la casa de su maestra, Tsunade no pudo evitar suspirar, y su tono denotaba una melancolía indescriptible. El hombre que antaño era tan enérgico y podía someter a los tres, ahora parecía un anciano común y corriente. Toda su agudeza se había desvanecido con el tiempo. HMPH, simplemente reconoció la realidad, eso es todo. Orochimaru se burló, desdeñoso. Tsunade se detuvo, mirándolo con disgusto. Muestra algo de respeto, después de todo, es nuestro maestro. Sí, nuestra maestra. Orochimaru respondió de forma superficial, absorto en sus pensamientos. Sin embargo, su mirada escudriñó con curiosidad su entorno. Tsunade también guardó silencio, comenzando a observar la aldea de la que había estado alejada durante casi un año. Las calles estaban mucho más limpias de lo que recordaba.
Casi todas las tiendas a ambos lados estaban abiertas y el negocio parecía ir bien. Incluso vio a muchos civiles en la carnicería, algo que era poco común en el pasado. Varias mujeres, cargando cestas de verduras, caminaban charlando animadamente sobre quienes habían recibido financiación del Daimyo-sama. Durante el trayecto, Tsunade escuchó esas conversaciones constantemente. De repente, se detuvo. Más adelante, varios niños corrían y jugaban, con sus caritas radiantes de alegría. Ni siquiera sabía cuánto tiempo hacía que no veía una escena así. Todo el pueblo desprendía una energía vibrante. Esta energía era incluso más fuerte que cuando derrotaron a Suna e Iwa. Sin embargo, quien creó todo esto no fue el Hokage. En realidad, se trataba de un supuesto daimyo al que nunca había conocido. De pie en la bulliciosa calle, Tsunade sintió, por primera vez, una sensación de confusión respecto a la voluntad de fuego, en la que había creído inquebrantablemente desde su infancia. Protegiendo Konoha, ¿qué era exactamente lo que protegía? El territorio del clan Hyuga siempre fue muy tranquilo. Había un silencio tan absoluto que parecía que el tiempo mismo se detenía. Las campanillas de viento bajo los aleros permanecían inmóviles, el paisaje del jardín estaba intacto e incluso el aire estaba impregnado de una sensación de monotonía y solemnidad. Esta era una de las familias nobles más antiguas de Konoha. Y aquí las reglas lo eran todo. El largo pasillo era profundo, y la luz del sol, cortada en franjas por la celosía, se proyectaba sobre el suelo pulido. Hyuga Hisashi se arrodilló bajo el pasillo. Delante de él había un conjunto de ropa de viaje cuidadosamente doblada y una hucha llena de billetes nuevos. Estos eran el uniforme y el sueldo del primer mes para los 12 ninja guardianes, recién entregados por la mansión del daimyo. La hucha estaba sin abrir, pero él sabía que la cantidad que contenía era considerable. Sin embargo, simplemente se arrodilló en silencio, con la espalda recta, sin moverse ni un centímetro. Él estaba esperando al jefe del clan de la familia principal, su hermano gemelo, Hyuga Ieyasu. Como miembro de la familia Branch, incluso después de convertirse en uno de los 12 ninjas guardianes, no podía marcharse sin permiso. Tuvo que obtener el permiso de la familia principal. Se oían pasos que venían del fondo del pasillo, ni rápidos ni lentos. Hisashi no levantó la vista. Simplemente bajó aún más la cabeza. Ieyasu se detuvo frente a él, mirando a su hermano menor. Vestía una túnica blanca inmaculada de la familia principal, su rostro era idéntico al de Hisashi y su expresión, indiferente. ¿Partida? Ieyasu habló con voz monótona, desprovista de emoción. Sí, jefe del clan, respondió Hisashi respetuosamente, con voz igualmente tranquila. En el clan Hyuga, los miembros de la rama familiar que se dirigían a la familia principal debían añadir sama a su título. Aunque fueran hermanos biológicos. ¿Ya tienes tus cosas hechas? Sí. Al ir a la capital del país del fuego, permanecerás durante 10 años, representando al pueblo Hyuga. No debes ser negligente. Sí, lo entiendo. No defraudaré la confianza de la familia. La conversación fue breve, como una mera formalidad. La mirada de Ieyasu se posó en la caja del dinero. La mansión del daimyo es bastante generosa, dijo con un tono complejo. Érase una vez, el destino, los ingresos y la vida y muerte de la familia Branch se decidían con una sola palabra de la familia principal. Ahora, una orden de la mansión daimyo les otorgaba fácilmente una riqueza y un estatus que ni siquiera la familia principal podía concederles. Esto molestó a Ieyasu. Tras un momento de silencio, Ieyasu sacó una bolsa de dinero de su túnica y la colocó delante de Hisashi. Toma este dinero. Lo necesitarás en el camino. El cuerpo de Hisashi se puso ligeramente rígido. No levantó la vista y dijo en voz baja. Gracias por la generosidad del jefe del clan. La bolsa de dinero era delgada, como un folleto informativo. Era más bien el control final e hipócrita de la familia principal sobre la familia filial. Ieyasu gruñó y luego se agachó, encontrándose con la mirada de Hisashi. Este rostro, idéntico al suyo, tenía una sola diferencia. El sello azul del pájaro enjaulado en la frente. Extendió la mano, queriendo darle una palmada en el hombro a su hermano. Sin embargo, su mano se detuvo en el aire, para finalmente posarse sobre la ropa de viaje y alisar suavemente una pequeña arruga. Cuando llegues a la capital de la Tierra del Fuego, ten cuidado en todo. Los 12 ninjas guardianes son todos élites de diversos clanes. La competencia es inevitable. Pero recuerda, eres un Hyuga. Hisashi seguía con la cabeza gacha. Sí, por el clan Hyuga. Por el clan Hyuga. Estas 4 palabras fueron otro sello grabado en su alma. Debido a esas 4 palabras, su hijo, Neji, también quedaría marcado con la misma deshonra cuando creciera.
Debido a esas 4 palabras, él, a pesar de tener un talento no menor que el de su hermano, solo podía ser una sombra, un escudo para la familia principal. Al ver su aspecto sumiso, una oleada de irritación inexplicable surgió en el corazón de Yashi. Se puso de pie. Ve a despedirte de Neji. Sí. Hisashi finalmente levantó la vista, pero su mirada evitó el rostro de su hermano y se dirigió en cambio al cerezo en flor del patio. Neji, todavía es joven. En el futuro, lo encomiendo al cuidado del jefe del clan. Los ojos de Yashi parpadearon. Sabía lo que su hermano quería decir. Neji también es miembro del clan Hyuga. La familia principal tiene sus propios arreglos, respondió Yashi. Las reglas son las reglas. A veces, incluso siendo el jefe del clan, no podía doblegarlos. Los labios de Hisashi se movieron, pero no dijo nada más. Volvió a bajar la cabeza, tocando el suelo con la frente en una profunda reverencia, como de costumbre. Entonces me despido. Dicho esto, se levantó lentamente, recogió su ropa de viaje y su hucha, se dio la vuelta y salió del pasillo en silencio. No miró hacia atrás. No hubo ni una sola palabra de despedida. Su espalda era solitaria, y paso a paso, salía de aquel patio que lo había oprimido durante la mitad de su vida. Mientras observaba la figura de su hermano que se alejaba, Yashi permaneció en silencio. Lo observó caminar desde la luz hacia la sombra, y luego desde la sombra hacia la luz del sol que salía del pasillo. Observando esa figura a punto de desaparecer al doblar la esquina. De repente habló. Hisashi. Los pasos de Hisashi se detuvieron. No se dio la vuelta. Yashi miró aquella espalda rígida, con su nuez de Adán balanceándose, y dijo con una voz que él mismo encontró desconocida. Eres libre. En ese instante, el aire se solidificó. Gratis. ¡Qué ridículo! Desde el momento en que nació, desde el momento en que le marcaron la frente con el sello, esas 2 palabras no tenían nada que ver con él. Un largo silencio. Justo cuando Yashi pensaba que no iba a responder, Hisashi se dio la vuelta. En su rostro lucía una sonrisa impecable. Pero en esos Byakugan puros no había rastro de sonrisa, como un abismo frío e insondable. El jefe del clan está bromeando. Su voz seguía siendo tranquila. Mi libertad, en el momento de mi nacimiento, pertenecía a la familia principal. Ahora, al igual que mi vida, pertenece al gran Daimyo-sama. Nunca ha sido mío. Entonces, ¿cómo se puede hablar de libertad? Dicho esto, hizo una leve reverencia de nuevo, con la misma sonrisa. Debo ir a cumplir con mis deberes, jefe del clan. Tras pronunciar estas palabras, se dio la vuelta y se marchó sin hacer más pausa. Yashi permaneció inmóvil, rígido. La última mirada de su hermano, esas pocas palabras, traspasaron su disfraz, destrozando su hipocresía como hermano mayor. ¿Libertad? Sí. ¿Cómo podría ser libre una persona que lleva el emblema del pájaro enjaulado marcado en la frente? Ese comentario impulsivo, en cambio, sonó más como una maldición. Yashi sintió un escalofrío repentino. Aquel Daimyo supremo, con tan solo una orden, un decreto, permitió a Hisashi abandonar la jaula que lo había aprisionado durante toda su vida. Y era un decreto que él mismo había redactado. ¿Pero qué hay de él mismo? Él, el líder de los Hyuga, quedó atrapado para siempre en la jaula aún más grande y magnífica de la familia principal Hyuga. ¿Quién era, al final, el verdadero prisionero? Rink. 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 Sopló una ráfaga de viento, y las campanillas de viento bajo los aleros dejaron escapar un lamento nítido y solitario. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.